Bueno, como cualquier formación, ¿cuál es el objetivo de la misma? ¿Qué pretendemos con esto? Pues esta es una formación muy específica. En Ágora tenemos otras formaciones un poco más generalistas, que bueno, las podéis ver en el canal de YouTube, más genéricas sobre lo que es Ágora y los principios fundacionales, la historia y todas esas cosas. Pero esto es una formación muy enfocada a que podáis lanzar un club, a los aspectos prácticos de lanzar un club lo antes posible. En teoría, después de esta reunión, deberíais ser capaces de lanzar el club en 2 semanas. De hecho, en Quito, la semana que viene, tuvieron la reunión, una sesión de similar formación de formación el jueves, y el próximo jueves ya tienen la primera reunión, porque bueno, en Quito también dio la casualidad de que una persona amablemente ofreció un local, con lo cual no había absolutamente ningún obstáculo para comenzar a rodar. Bueno, aquí tenéis algunas fotos de clubes que lo montaron bastante rápido. El de Quito todavía no se ha reunido, pero en su momento pondré la suya, como por ejemplo el de Taiwán o el de Kotaki Naval en Malasia o el de Tokio en Japón abajo del todo. Bueno, como supongo que sabéis por la presentación que más o menos os envía a todos, Ágora es una fundación educativa. Legalmente somos una fundación, lo cual, no sé cómo será en Ecuador, aquí en la Unión Europea las fundaciones son el tipo de entidad sin ánimo de lucro que está sujeto a mayor control y supervisión. Luego hay cosas menos formales, por así decirlo, sin ánimo de lucro, que son las empresas sociales o las asociaciones, pero las fundaciones son lo más estricto que hay, por así decirlo. Y nos dedicamos a la formación, en una serie de capacidades muy concretas. Ágora se fundó en el 2016, hace unos 3 años y poco más, y en esos 3 años hemos crecido, como podéis ver, hasta abarcar más de 70 países a través de 130 clubes locales y más de 15.000 miembros. Entonces, ¿a qué nos dedicamos? Pues sobre todo a la formación en las habilidades soft, que se podrían decir, y más concretamente en la de liderazgo, aunque esa habilidad luego tiene varias patas de apoyo, que son la comunicación en público, el pensamiento crítico y las capacidades de debate y argumentación. No voy a entrar en profundidad en cada una de ellas, ya hay formaciones que hemos hecho que podéis ver y alguna que otra haremos en plan tutorial para entrar más en profundidad en cada una de estas habilidades, pero sí quiero comentar muy brevemente algunas pinceladas de cada una de ellas que nos hacen un poco especiales. En comunicación en público, y gran parte de esta sesión va a estar dedicada a la comunicación en público, más que nada porque es la forma más fácil con la que puede empezar un club. Las actividades de oratoria y comunicación en público son las más fáciles de hacer en el club, son las más asequibles, las que menos preparación requieren, las que menos infraestructura y conocimientos requieren y se pueden empezar a hacer prácticamente enseguida. Así que muchos de los ejemplos que diré estarán centrados sobre todo en las actividades relacionadas con la comunicación en público. Luego ya más adelante, una vez que tengáis comodidad con algunas de las actividades básicas de los clubes, pues ya podéis empezar a añadir actividades relacionadas con el pensamiento crítico o los debates o el liderazgo, pero esas requieren son un poco más sofisticadas. Respecto a la comunicación en público, deciros que las habilidades de comunicación en público no son solo, a pesar de su nombre, para comunicar en público delante de una audiencia, sino también son habilidades genéricas de comunicación. Es decir, no solo os van a ayudar a hablar delante de muchas personas desde un escenario, sino también en cualquier interacción en la que tengáis que comunicar, ya sean pequeños grupos de personas, ya sean interacciones uno a uno, en situaciones como un grupo de amigos, hablando con un entrevistador en una entrevista de trabajo, hablando con el jefe, hablando en un evento social, etcétera. Porque en el fondo lo que se aprende en la rama de comunicación en público son habilidades genéricas de comunicación, cómo articular un mensaje con claridad, cómo dar una estructura a lo que estamos hablando, cómo argumentar en condiciones, cómo utilizar recursos lingüísticos, cómo persuadir, cómo utilizar otro tipo de recursos como pueden ser el humor, las historias personales o anécdotas, citas, ese tipo de cosas. Es decir, son habilidades de comunicación en general.
En el pensamiento crítico lo que vemos en nuestro programa educativo son aspectos relacionados, hoy en día está el tema muy en boga, lamentablemente, con el tema de las fake news o, bueno, noticias falsas, y el objetivo es que tengáis las herramientas para poder discernir cuándo se os está intentando manipular. Entonces vemos cosas como, no solo lo que uno esperaría en un programa de pensamiento crítico, que serían falacias lógicas y ese tipo de cosas, pero también vemos cosas como cómo se manipula mediante las emociones, cómo se manipula mediante las estadísticas, qué sesgos cognitivos tenemos nosotros como humanos, es decir, cómo funciona nuestro cerebro y cómo se nos puede inducir a llevar hacia cierto tipo de conclusiones, a pesar de que no haya datos para concluirlas de forma racional, etcétera. Pero en el programa de pensamiento crítico no vamos a entrar a deciros esto es así, esto es verdadero, esto es falso, de esta fuente hay que fiarse o esta persona buena o mala. Ha habido iniciativas semejantes así, nosotros creemos que eso es prácticamente equivalente a censura. Cada uno, teniendo las herramientas, tiene que ser capaz de decidir por sí mismo el grado de veracidad de las informaciones que recibe. Y en la rama de debate solo comentaré brevemente que tenemos un mecanismo de debate un poco especial. La práctica totalidad de las organizaciones o clubes de debate que hay por ahí fuera se basa en un sistema que se suele llamar el debate, el modelo parlamentario británico de debate, en el que hay un orden estricto de turnos y hay unos roles en concretos, hay una postura que una parte defiende y la otra parte intenta refutar, y por eso a una parte se la llama gobierno y al otro equipo oposición. El caso es que ese tipo de debates fomentan una visión muy bipolar del mundo, muy dicotómica. Nosotros, en cambio, permitimos que en los debates tenemos un sistema de reglas bastante específico en el que en un debate puede haber más de dos posturas sobre un mismo tema, es decir, se admiten matices y nuestro sistema de reglas valora mucho más no tanto el intentar ganar al oponente, porque eso en la vida real no va a pasar, o sea, el otro nunca va a cambiar su postura nuclear, para bien o para mal, pero sí fomentamos el que a través de un proceso, que a través del debate, se genere algo así como una negociación y se pueda llegar a puntos de acuerdo intermedios. Cada uno cede un poquito en sus porciones, o a lo mejor no cede nada, sino simplemente descubren que después de todo tienen puntos en común de acuerdo y no están tan radicalmente enfrentados como parecía desde un principio. Es decir, valoramos mucho más la negociación y el compromiso y el acuerdo antes que el intentar convencer contra viento y marea al oponente o derrotarle totalmente. ¿Cómo funciona? Bueno, antes de nada, hay algunos principios sobre los que está construida Agora que sí son fundamentales de entender, especialmente los tres que están en diagonal, que son los relacionados con la neutralidad, la honestidad intelectual y la tolerancia. No todos son de aplicación a los miembros, por ejemplo, la neutralidad es una cosa que se pide a los clubes y es una cosa que ejerce la propia fundación, pero los miembros no tienen por qué serlo, de hecho sería bastante malo que lo fueran. ¿Qué es la neutralidad? Pues la neutralidad es básicamente que los clubes no expresan opiniones ni adoptan posturas sobre ningún tema. ¿Por qué? Porque Ágora es una fundación educativa y no es una fundación que quiera hacer activismo social como tal. Es decir, no viene con la intención de cambiar regímenes, ni de fomentar cambios políticos, ni de promover ningún tipo de religión o ideología o punto de vista moral sobre el mundo o económico o nada parecido. Más que nada porque queremos estar en todos los países. De hecho, estamos en muchos países delicados, por así decirlo, en los que si Ágora se llegase a asociar con algún tipo de activismo político o religioso de cualquier otro tipo, pues los miembros de esos clubes tendrían problemas. Todo lo que he dicho no se aplica a los miembros individuales. Los miembros individuales, desde luego, que nos esperamos y nos gustaría que tuviesen opiniones fuertes, pasionales, defendidas con vehemencia, con intensidad sobre todo cualquier tipo de puntos de vista, incluso puntos de vista controvertidos. De hecho,
de los miembros de Ágora esperamos que sean todo menos neutrales, que se comprometan y hablen de las cosas que a cada uno le importen. Nosotros no vamos a decir, evidentemente, lo que tiene que importarle a cada uno, eso cada uno tiene que decidir por sí mismo, pero sí que nos gustaría que fuesen cosas importantes y no simplemente hablar en público, pues por el arte de hablar en público. Y eso está muy relacionado también con el principio de tolerancia. Es decir, en Ágora, eso sí que ya se aplica a todos los miembros, todos tienen que ser tolerantes. Tolerantes significa ser capaces de escuchar con calma las opiniones ajenas. Por mucho, no las que nos gustan, que esas todos con facilidad las escuchamos tranquilamente, sino aquellas que incluso nos ofenden. Una persona que puede salir a dar un discurso insultando a nuestra religión, a lo que sea, y tenemos que ser capaces, o bueno, insultando es un decir, porque muchas veces entendemos como insulto, cosa que realmente es simplemente la expresión de una opinión discrepante. El caso es que todo el mundo debería ser capaz de escuchar con tranquilidad esa opinión y de no reaccionar emocionalmente o mucho menos violentamente, de levantarse y empezar a chillar o dar un portazo y ese tipo de cosas. Aquí en Europa, no sé hasta qué punto el ejemplo es apropiado para Ecuador, pero siempre ponemos algo, un ejemplo que es muy doloroso en Europa, que es la gente que, por ejemplo, niega la existencia del Holocausto durante la Segunda Guerra Mundial. Entonces, si alguien quiere hacer un discurso diciendo que el Holocausto no ha existido y que todo es una invención judía, tiene derecho a hacerlo. Y la forma de contestar a ello no es emocionalmente o violentamente, ni con insultos, sino refutándolo. Da un discurso en contra o hacer un debate. Ojo que tolerancia, al menos en Ágora, no es lo mismo que respeto. Yo por lo menos nunca los he entendido de la misma forma. Tolerancia es simplemente aceptar que hay otras personas que tienen otras opiniones. Eso no significa que todas las opiniones tengan el mismo valor ni sean igualmente respetables. Para nada estamos diciendo eso. A mí, por ejemplo, no me parece respetable que una persona del siglo XXI crea que la Tierra es plana. Pero bueno, hay bastante movimiento en ese sentido. Ahora, esa persona tiene derecho a dar un discurso en un club de Ágora intentando convencernos de que la Tierra es plana. Pues muy bien. Luego hay otros principios que son bastante más fáciles y menos etéreos, que son la no discriminación. Los clubes no pueden discriminar por ningún motivo miembros, ni por sexo, ni por género, identidad, orientación sexual, ni por raza, entre comillas, ni por etnia, origen socioeconómico, educación, etcétera. Solo hay un tipo de discriminación, entre comillas, que puede darse, que es más o menos implícita, un poco de sentido común, y es que la persona que entra en un club tiene que saber el idioma en el que se expresa ese club. Hay clubes que usan el inglés, hay clubes que usan portugués, hay clubes que usan polaco. Evidentemente, supongo que en Ecuador y como en España, todos los clubes empezarán utilizando el español, aunque bueno, en España hay clubes en inglés también. Hay clubes en italiano en Italia. Y evidentemente alguien que quiera unirse a uno de esos clubes, pues tendrá que conocer el lenguaje que ellos usan. Decirle que no a alguien que no sabe el idioma no se entiende como discriminación. Lo menciono porque ha surgido varias veces esa pregunta y al principio, pues a mí por lo menos ni se me había ocurrido que eso efectivamente podía considerar ese tipo como algo parecido a la discriminación. Pero bueno, es un poco de sentido común. Los clubes y la propia fundación deben ser entidades sin ánimo de lucro. Como supongo que habréis visto en la presentación, para el tipo de clubes que nosotros estamos montando, que son clubes que están abiertos a todo el mundo y que no tienen requisitos de entrada, salvo disponibilidad de espacio físico en el local donde os vayáis a reunir, absolutamente todos los servicios que ofrecemos son gratuitos, no tienen coste. Ni los materiales educativos, ni hay cuotas de pertenencia, de membresía, ni de alta, ni nada parecido. Y tampoco os encontraréis, yo que sé, dentro de 5 meses que os vayamos a intentar vender algo. No ese es el objetivo. El objetivo es formar líderes y que esos líderes durante el proceso de formación hagan cosas útiles para su comunidad. Con lo cual esperamos que el efecto acumulativo de todos esos proyectos pues sea importante.
aparte de dar una formación necesaria. No obstante, sí os he de decir que hay clubes que sí tienen que pagar. Los clubes corporativos, por ejemplo, que son clubes que montan las empresas y que usan todo lo que nosotros hemos creado con propósito lucrativo y únicamente para sus empleados, ellos, este tipo de clubes, sí tienen que pagar cuotas a Agora Speakers International. Y de hecho es el modelo económico que tenemos, es decir, ese tipo de clubes, junto con donaciones y ayudas estatales, son las que mantienen que Agora sea gratuita para todos los demás. Y hay otro principio más, que es la honestidad intelectual, que es casi, yo diría, junto con el de tolerancia, bueno, están a la par, el más difícil de conseguir. La honestidad intelectual es ser capaz de tener la mente abierta respecto a ideas ajenas y a posibilidades de que uno esté equivocado, y sobre todo la capacidad de examinar críticamente las ideas y las creencias propias. Y bueno, todos somos muy buenos viendo pegas en los argumentos ajenos y dónde hacen aguas sus creencias, pero no somos tan buenos en aplicar el mismo tipo de análisis o escepticismo hacia las nuestras propias. Y eso es fundamental para un buen líder, porque para bien o para mal, al final la realidad se va a imponer. Y aparte, a pesar de que existe esa creencia de que de alguna forma admitir errores te hace débil, lo cierto es que la investigación, y cuando digo la investigación me refiero a la investigación seria, que se publica de estudios controlados, que se publica en las revistas de tipo peer review, no investigación en plan artículos divulgativos publicados en la revista X, demuestra que los líderes o en general las personas que son capaces de reconocer ante una evidencia fuerte en contra de sus creencias que están equivocados y cambiar su curso, su actuación, se les valora mucho más y se les considera mucho más confiables, aparte que son mucho más efectivos, porque lo dicho, al final la realidad se va a imponer sí o sí. Entonces, en Ágora intentamos trabajar mucho, aunque eso no lo notaréis al principio, el hecho de disociar la opinión de la personalidad o del job. Es decir, cuando yo tengo un argumento, cuando yo tengo una creencia o cuando yo defiendo una postura y alguien ataca ese argumento y ataca esa postura, eso no hay que entenderlo como un ataque personal, ni un ataque a mi personalidad o a mi persona o mi yo, sino es simplemente un ataque a esa creencia o a esa argumentación que yo estoy dando. Y renunciar a ella en un momento dado y decir, bueno, pues tienes razón, estaba equivocado, no implica absolutamente nada. No me hace ni peor persona ni nada parecido. Más bien lo contrario. Pero bueno, eso es una cosa que cuesta mucho trabajo. La gente tiende a asociar muchísimo ambas cosas, por desgracia. Bueno, ¿cuál es nuestro sistema de funcionamiento? Como habréis visto en la presentación, en Agora no hay expertos, ni maestros, ni profesores, ni cosas así. Ni las reuniones de los clubes son clases, ni seminarios. Aunque de vez en cuando online hacemos sesiones de formación y también los clubes, por supuesto, muchas veces invitan a expertos para darles charlas o talleres, pero eso es más bien la excepción, no es la regla. La forma en que en Agora la gente aprende es, casi lo veréis más claro si consideráis los clubes como grupos de prácticas o grupos de estudio realmente. Es decir, cada persona, en primer lugar, lo que hace es, nuestro programa educativo veréis que está dividido en proyectos o en actividades, y bueno, todas ellas están documentadas online, luego os enseñaré dónde. El caso es que cada persona estudia, por ejemplo, un proyecto. Ese proyecto, en el caso de comunicación en público, pongamos que puede ser sobre cómo usar el lenguaje no verbal, o cómo usar la variedad vocal, o cómo tener una estructura en un discurso. Entonces, eso se estudia utilizando los materiales educativos que tenemos online. A continuación, esa persona prepara una actividad o un discurso y la presenta delante del club. Esa es la parte importante. Y a continuación recibe la opinión o evaluación de todos los miembros del club. Y esa evaluación la incorpora para el siguiente ciclo.
En general, tened en cuenta que cada uno avanza a lo largo del programa educativo al ritmo que buenamente pueda. O sea, esto no es como un año educativo, un año escolar en el que empezamos en cierta fecha y acabamos en esta y todo el mundo tiene que ir a la par. No, cada uno va según puede. Hay gente que tarda 2 años en acabar el programa educativo básico. Hombre, eso es una exageración un poco. Hay gente que lo hace en 3 meses. No es plan de ir corriendo, sino es plan de aprender, ¿vale? Hay gente que repite proyectos y eso de hecho es una buena práctica para afianzar las cosas. Entonces, habitualmente surge la duda de si esto funciona o no, especialmente dado que no hay maestros como tal. Y yo siempre uso la analogía de alguien que quiere aprender a cocinar, por ejemplo. Imaginaros que yo, lo he dicho, quiero aprender a cocinar muy bien y tengo dos opciones. Tengo la opción del maestro. En la opción del maestro me inscribo en un seminario de cocina, en un curso de cocina que dura una semana o un mes, lo que sea. Invierto una cantidad de dinero importante, sobre todo si el cocinero que da el curso es famoso. Y bueno, supuestamente cuando acaba ese mes he aprendido algo. Ahora, otra forma de afrontar la misma necesidad es el equivalente a Ágora, apuntarse a un club de cocina. Y en ese club de cocina cada semana vais a estudiar una receta, bueno, cada uno estudia una receta porque cada uno va a su ritmo, prepara un plato siguiendo esa receta, lo presenta a todos los miembros del club y todos los miembros lo prueban y le dan su opinión. Y ese proceso se repite una y otra vez, durante varios meses. Entonces, la investigación demuestra, de nuevo, que este sistema en el que la gente pone en práctica lo poco que sabe lo antes posible, recibe la opinión de los demás sobre cómo lo está haciendo y repite, itera una y otra vez, una y otra vez, y una y otra vez, a la larga, y no tan a la larga, incluso en el medio plazo, crea personas mucho más capacitadas y produce, en el caso de que esto sea un proceso productivo, productos de mucha mayor calidad que el enfoque opuesto, que es me voy a dedicar un mes a un seminario y luego ya me pongo a cocinar. Si hay gente de las tecnologías de la información, pues igual puedes reconocer esto como un ciclo ágil. En la gestión de procesos sería un ciclo Deming de mejora continua, pero al final es lo mismo, es ponerse a funcionar lo antes posible, practicar las habilidades adquiridas y además fijaros que esto funciona para prácticamente cualquier habilidad, ya sea comunicación en público, ya sea aprender un idioma, aprender a jugar al tenis o incluso las matemáticas, si fuese una cuestión de resolver ejercicios. Bueno, en los clubes las actividades no ocurren nunca de forma improvisada. Los clubes siempre actúan en forma de reuniones y las reuniones están planificadas. Es decir, no es que os reunáis en un sitio y bueno, ¿y qué vamos a hacer ahora? Bueno, pues no sé, hagamos por ejemplo esto. No. Siempre tiene que haber un orden del día que tiene que estar preparado de antemano y el orden del día tiene que decir qué cosas van a ocurrir en una reunión. Es decir, son actividades estructuradas. Cada reunión se divide en una serie de secciones y cada sección tiene una duración muy concreta. Después, a cargo de cada sección hay un responsable. Y habitualmente una reunión suele durar entre 1 y 2 horas. Menos de 1 hora es prácticamente imposible que se haga nada útil o productivo. Incluso para llegar a 1 hora hay que ser muy, muy eficiente. Algunas empresas que hacen este tipo de reuniones en la hora de comer, pues sí, lo tienen clarísimo y van muy, muy de forma casi militar a hacerlo. Pero en general un club por gente heterogénea que se reúne en un sitio que no es la empresa y que tiene desplazamiento es muy complicado hacerla en menos de hora y media.
Más de 2 horas y media ya tampoco es recomendable porque la gente se cansa y después de todo es una actividad pues, que requiere cierta concentración. Luego, después de las reuniones o antes, depende del sitio, pues la gente se suele quedar a socializar y ese tipo de cosas. En España, por ejemplo, casi todos los clubes se reúnen en bares no porque, o restaurantes no porque no tengan otros sitios mejores, sino porque les gusta después de la reunión pues quedarse a tomar cañas y esa parte suele durar más que incluso que la propia reunión. O en países como Indonesia o Singapur pues se quedan a cenar después de la reunión. Pero bueno, eso ya es una función social que está bien, pero no es el objetivo principal de Agora, que es formativo. Bueno, como os comentaba, las reuniones están divididas en secciones. Aquí tenéis 3 de las más típicas. Un discurso preparado, una sección de discursos improvisados y una sección de viajamos a, que bueno, a pesar de su nombre, no tiene nada que ver con el turismo ni con los viajes, sino que es más bien una actividad que lucha contra el estereotipado de colectivos y la dogmatización. A cargo de una reunión siempre hay un moderador o maestro de ceremonias, como queráis llamarlo, que se encarga de dar y ceder la palabra, de asegurarse que la reunión fluya de forma normal, de improvisar si falla un rol, es decir, llega el momento de la reunión y la persona que se había comprometido a liderar la parte de discursos improvisados no está, pues hay que improvisar y hay que buscar otra, en lugar de simplemente cancelar la sección, que sería lo más fácil. En definitiva, el moderador es más o menos responsable de que la cosa vaya bien. En cada reunión los roles cambian, es decir, no es que en todas las reuniones el moderador sea el mismo y el responsable de discurso improvisado sea el mismo, pues si no sería súper aburrido. Y además, al margen de un tema de aburrimiento y variedad, cada persona tiene que ser capaz de asumir los diferentes roles. Y ser moderador de una reunión o maestro de ceremonias, pues es una habilidad importante también. Luego, de forma transversal, tenemos 2 roles. Bueno, tenemos hasta 5 roles que llamamos equipo analítico, pero en los clubes habitualmente comenzaréis solo con 2 de ellos, que son el cronometrador y el gramático. El papel del cronometrador, como su propio nombre indica, que de nuevo, cronometrador y gramático van cambiando de reunión a reunión, no son siempre las mismas personas, sino pobrecitos. El papel del cronometrador es medir el tiempo de las intervenciones y además tiene medir el tiempo, señalizarlo mediante una serie de señales que, bueno, las veréis en la documentación y presentar un informe al final de cuánto ha durado la intervención de cada uno. Y el cronometrador también tiene una responsabilidad importante, que es cuando uno se pasa demasiado del tiempo asignado, echarle del escenario. Entonces, eso que puede parecer un poco de risa, realmente es una capacidad muy importante, porque cualquier orador tiene que ser capaz o tiene que desarrollar un sentido interno del tiempo. En la vida real, nosotros siempre hacemos la analogía de los clubes como una especie de nido. Los clubes son un entorno bastante protector, amigable, es un entorno que arropa a los que empiezan, es un entorno que presta mucho apoyo y es un entorno bastante seguro para comenzar a practicar y sobre todo para cometer errores sin que haya ningún tipo de repercusión de ninguna clase. Pero luego, en la vida real, las cosas no suelen ser así. Las audiencias, el público no siempre es amigable, a veces hay públicos hostiles, especialmente si alguien se mete eh, en comunicación empresarial o en cualquier cosa que tenga que ver con medios o en política, por ejemplo, habrá audiencias hostiles. Pero incluso fuera de esos ámbitos, en cosas como comunicación científica o tal, al final, si uno va a una conferencia, tiene un tiempo finito para hablar. Si uno se pasa, pueden pasar 2 cosas. En el mejor de los casos, el organizador te mirará mal y los ponentes que van detrás de ti también te mirarán mal porque te has comido parte de su tiempo. Porque al final la cosa tiene que acabar cuando está planificado que acabe. Y lo más probable es que no te vuelvan a invitar.
Pero eso sería lo menos malo que podría pasar. Lo más malo es que directamente te cortan el micrófono, especialmente si estamos hablando de medios de comunicación. Si has podido transmitir tu mensaje bien y si no, pues se siente. Entonces es fundamental aprender a hablar dentro de unos límites de tiempo acotados. De hecho, veréis que la mayor parte de las intervenciones son de entre 2, 5, 7, 10 minutos máximo. El gramático tiene varios roles. Por un lado, tiene como rol contar o fijarse en las muletillas o parásitos lingüísticos que solemos tener, que son cosas que polucionan nuestro discurso y además nos hacen perder credibilidad y autoridad. Estar todo el rato alargando vocales, por ejemplo, o haciendo típico, que además es muy curioso porque el momento en que empecéis a practicar, veréis la cantidad de muletillas que tiene la gente y lo molestas que son. Pero si alguien, por ejemplo, está en la radio o un político le hace una pregunta y todo el rato se está atascando diciendo, bueno, pues nosotros la solución a este problema es, estamos trabajando, por supuesto, muchísimo, da una impresión muy mala y a nivel de subconsciente la credibilidad es bastante lamentable. El gramático también tiene como rol fijarse en las cosas buenas o malas del lenguaje que se han hecho, como por ejemplo un uso especialmente apropiado de una metáfora o un uso no muy apropiado de una palabra o alguna frase hecha o un refrán o una cita o una palabra muy bien usada que no es cotidiana, que no es muy frecuente y lo que hace es llamar la atención al final de la reunión en un informe sobre ellas para que el club, para que todos los miembros puedan aprender. Y otro rol más que tiene el gramático es el de presentar la palabra del día. La palabra del día, que bueno, puede ser frase del día o cita del día, algo similar, es básicamente algo que no se conoce hasta el principio de la reunión y que los que están presentes en ella, los que intervienen, tienen que ser capaces de incorporar sobre la marcha a sus discursos o a sus intervenciones en general. ¿Con qué propósito? Pues con el propósito de evitar que memoricen las cosas y que sean capaces de cambiar sobre la marcha. Porque en oratoria no hay nada peor que alguien que no aparenta, que no es natural, que transmite una imagen de algo memorizado, falso, acartonado, que habla como un robot, si queréis. Muchas veces está la metáfora esta de vino el ponente y vomitó encima de nosotros su discurso y se fue. Y es como, bueno, pues lo peor. De hecho, hace un par de semanas estuvimos en la apertura de un club en Murcia, en España, y había una persona allí, no me acuerdo de su nombre, pero llevaba muchos años en el teatro, y él decía que el público es capaz de perdonar muchas cosas. El público os perdonará que os quedéis en blanco, el público sufrirá con vosotros si ve que estáis sufriendo sobre el escenario, el público querrá que tengáis éxito en general. Ahora, lo que él dijo, y me pareció súper acertado, es que lo que el público jamás os perdonará es que le mintáis. Que vayáis ahí y digáis una cosa que no es o que no seáis vosotros mismos. La mayor credibilidad de un ponente orador es su naturalidad y la convicción con la que habla de las cosas que habla. Entonces, por eso, salvo que seáis muy buenos o podáis invertir una cantidad de tiempo ímproba en preparar un discurso, es complicado memorizar algo y luego presentarlo de forma natural. Así que no hay que memorizar, nunca. Si acaso a lo mejor hay que memorizar, bueno, eso ya lo leeréis en los manuales educativos, pero si acaso se memoriza la apertura o un par de frases o la conclusión, porque es súper importante dejarla bien, pero eso es dos párrafos, dos frases y ya está. Y el tener esa palabra al día que tenéis que incorporar sobre la marcha, pues ayuda a no acostumbrarse a andar memorizando nada. Una parte importante de todas las secciones es la evaluación, como os comentaba. Cada sección tiene su propio evaluador, que de nuevo cambia de reunión en reunión,
y lo que hace el evaluador es ofrecer una opinión, su opinión sobre cómo ha ido esa sección, o cómo ha ido ese discurso, o cómo ha ido esa actividad. Y en general la evaluación es verbal y se hace delante del club, de forma que el club, el resto de miembros también puedan aprender. Entonces, quiero comentar varias cosas sobre las evaluaciones. Aunque tendremos que organizar una sesión formativa específica sobre evaluaciones, porque es una habilidad fundamental, pero sí quiero comentar al menos 2 o 3 cosillas para que podáis empezar más que nada. Primero, las evaluaciones son básicamente una opinión, la opinión del evaluador. No son un juicio académico, ni una puntuación, ni una nota, en plan, has sacado un 7, sino es simplemente la opinión de una persona del público, que en esa reunión en concreto actúa como evaluador. El ponente o el que recibe la evaluación la puede aceptar y aplicar o no. Eso ya es decisión suya. Y de hecho no es raro en la misma reunión sobre el mismo discurso a veces recibir evaluaciones contradictorias. Una persona que te dice ha sido súper rápido, no me he enterado de nada, y otra persona que dice ha sido a un buen ritmo y creo que has transmitido todo lo que tenías que decir con mucha claridad dentro del tiempo. Eso pasa. Aquí la duda que suele surgir es ¿cómo narices evalúo yo si yo no soy un experto en comunicación en público? Es decir, yo entro en un club, no he hablado en público en mi vida. ¿Cómo voy a evaluar a alguien que a lo mejor lleva 2 años en el club? O en vuestro caso no será esa situación porque será un club nuevo, pero claramente habrá personas que tendrán más experiencia. Y de nuevo yo uso aquí el ejemplo de la vida, ejemplos de la vida cotidiana. Es decir, imaginaos que vais a un cine. Veis una película y al salir tenéis una opinión sobre ella. Le decís a vuestros amigos, oye, pues los efectos han sido súper malos. Se notaba a la legua que era todo falso. O me ha sorprendido el giro que ha tenido la historia al final. No me lo esperaba. O al revés, el guión ha estado tan trillado que desde el minuto 5 sabía cómo iba a acabar la película. O qué bien ha actuado esa actriz. O qué mal lo ha hecho este actor. O el diálogo era de besugos. ¿Tenéis una opinión sobre todo eso? A pesar de que ninguno de vosotros, supongo, es actor profesional, ni productor de cine, ni director, ni compositor, o incluso si vais a un restaurante. Cuando salís tenéis una opinión. El servicio ha sido lento, malo, bueno, los platos han estado bien, salados, sosos, crudos, mal presentados, había un pelo en la sopa. Tenéis una opinión sobre todo eso. Pues esto es igual. O sea, vosotros cuando evaluáis a alguien, o cuando mejor, porque evaluación suena un poco raro a veces, pero es la palabra que utilizamos. Cuando dais una opinión a alguien que ha presentado una ponencia, lo dais desde el punto de vista de alguien del público. No la estáis dando desde el punto de vista de un académico de la lengua o de un teórico de la oratoria. Y tened en cuenta que al final esas opiniones son a las que tenéis que hacer también mucho caso, porque vosotros cuando fuera de los clubes de Ágora vayáis a hablar en público, que el objetivo es ese, el objetivo no es hablar dentro de Ágora para siempre. Cuando habléis fuera, no vais a estar hablando para satisfacer a los académicos o a los teóricos, vais a estar hablando para satisfacer a vuestro público o para llegar a vuestro público. Así que es su opinión la que importa, realmente. Y a pesar de que, de acuerdo, vosotros no tenéis experiencia en general en la oratoria, en la comunicación en público, pero eso da igual, porque lo que sí tenéis experiencia es como público. Y esa es la opinión que estáis dando. Estáis dando vuestra opinión como público. Y opinión como público, experiencia como público tenéis toda la vida, porque lleváis escuchando intervenciones a diestro y siniestro toda la vida, de políticos, de actores, de jefes, de conferencias, de lo que sea. Así que opinión sobre ello sí podéis dar.
También es cierto que no deja de ser simplemente eso, una opinión. Ahora, en las opiniones tenéis que indicar tanto los aspectos positivos como los aspectos negativos o cosas a mejorar. Y esas indicaciones tienen que ser siempre específicas. Fijaros que es tan malo, por ejemplo, decirle a alguien, no me ha gustado nada tu discurso. Me ha parecido malísimo, vamos, fatal. Primero, porque hundís a esa persona en la miseria, ya no vuelve al club seguro. Y segundo, porque no le estáis diciendo nada concreto. Bueno, el que no te ha gustado exactamente de mi discurso. He ido muy rápido, no se me ha entendido, he hablado con la espalda vuelta al público, o he hablado de espaldas al público. ¿El qué exactamente? Pero fijaros que es igual de malo lo contrario. Decir, me ha encantado, lo has hecho perfecto. Se nota que tienes muchas tablas, eres un maestro, sigue así. Eso también es absolutamente inútil. Por dos motivos. Primero, porque si todo es tan perfecto, entonces ¿qué narices hago yo en un club de Ágora? Para eso no vengo, si ya todo lo hago bien. Y segundo, porque tampoco me dice nada concreto. No me dice qué es lo que me ha gustado a lo que yo pueda tenerme para repetirlo en discursos sucesivos. Hubiera sido mucho mejor, por ejemplo, que me hubiesen dicho, me ha encantado la forma en que has abierto tu discurso. Me ha llamado la atención enseguida y me ha mantenido pegada a la silla durante toda la intervención. O me ha encantado la metáfora que has utilizado para ilustrar este tema. Ha quedado muy clara, o la analogía. O me han encantado las citas que has escogido. O me ha encantado cómo te has movido por el escenario. Pero lo dicho, siempre son cosas concretas que la otra persona puede luego repetir en discursos sucesivos. O incluso mejorarlas todavía más. Y ahora, en el caso de las cosas a mejorar, siempre hay que intentar dar algún consejo. Y ese consejo tiene que ser algo que la otra persona pueda llevar a cabo, es decir, tiene que ser actuable. De nada le sirve, por ejemplo, a una persona que le digáis, tienes una voz muy ronca. Pues chico, es la voz que tengo, ¿vale? ¿Qué le voy a hacer? He nacido con ella. No es algo sobre lo que la otra persona pueda actuar. Ahora, sí que podéis decir, por ejemplo, creo que has estado muy estático sobre el escenario. En general, yo te recomendaría, fijaos que es siempre una recomendación, nunca es deberías o debes, porque no estés hablando en términos absolutos. Recordad de nuevo que una evaluación es simplemente vuestra opinión. Hubiese estado mucho mejor, por ejemplo, que te hubieses movido un poco más o incluso que te hubieses acercado al público, especialmente ya que has hecho mención de fulanito y menganito, pues que te hubieses dirigido a ellos y te hubieses aproximado a ellos cuando hablabas de ellos. Por ejemplo. Ahora, a pesar de que todo el mundo recibe su evaluación, los discursos preparados, que son aquellas actividades en las que más os centráis al principio, reciben dos tipos de evaluaciones. Primero, cada persona que hace un discurso preparado, y los discursos preparados siempre se hacen en base a proyectos del programa educativo y por lo tanto tienen unos objetivos concretos. Entonces, cada persona que hace un discurso preparado va a tener un evaluador asignado para esa reunión. Y ese evaluador va a tener unas guías, que también están en los materiales educativos, sobre en qué cosas se tiene que fijar. Por ejemplo, si alguien va a hacer un proyecto cuyo objetivo didáctico es el lenguaje no verbal, en la plantilla de evaluación que tendrá el evaluador, pues se le dirá, te tienes que fijar en los gestos, te tienes que fijar en el movimiento de las manos, en el movimiento a lo largo del escenario, en las expresiones faciales. Te tienes que fijar en si los gestos están apoyando el mensaje o lo están contradiciendo.
si están sincronizados, es decir, si los gestos que hace la persona con la mano, por ejemplo, coinciden con lo que se está hablando en ese momento y no bien antes o después. Un pequeño inciso, por cierto, porque eso es una pregunta que suele surgir con frecuencia. Los evaluadores nunca entran por lo menos en los proyectos básicos por los que vais a empezar, nunca entran en el contenido de los discursos. Y el contenido lo elige cada uno. Es decir, cada uno habla de lo que quiera. Y nosotros siempre recomendamos que la gente hable de las cosas que le importen. Es decir, que no trate de agradar al público buscando cosas que pudieran ser interesantes para el público, pero que a ellos les importan tres pepinos. No, no. O sea, hablad de las cosas que realmente os importan y os apasionan, porque eso hará vuestra comunicación, y todos tenemos algunas. Otra cosa es que nos hayamos autoconvencido de que esas cosas no les interesan a nadie, pero eso no es así. O sea, se puede hablar de forma súper interesante de toda clase de temas que a priori cualquiera diría que son súper aburridos. Lo más importante es que sean interesantes para vosotros, que os apasionen, que os motiven, porque eso le dará muchísima naturalidad y soltura a vuestro discurso, que es algo fundamental en la oratoria. Luego ya en las ramas de comunicación avanzadas, sobre todo en ciertos contextos, por ejemplo, comunicación empresarial, os tocará dar discursos en los que tenéis que defender una postura que no es la vuestra. Si sois portavoz de una empresa o portavoz o secretario de alguien o algo parecido, tenéis que defender la postura oficial, la corporativa, os guste o no. Y eso sí que requiere muchísimo más trabajo, ser natural y estar convencido de ello, cuando no lo compartís, que otra cosa. Pero lo dicho, esos son aspectos ya más avanzados. Para empezar, hablad de las cosas que os interesan. El evaluador del discurso preparado, de vuestros discursos, será diferente en cada reunión, ¿vale? Como todos los roles. Pero luego, aparte del evaluador específico, para el resto de miembros o invitados habrá una serie de plantillas genéricas que dan una evaluación pues más, no tan enfocada. Y ahora, en una reunión de un club se evalúa absolutamente todo. Más que nada porque es la principal forma en la que las personas pueden aprender. Entonces, el evaluador del discurso evalúa a los oradores. Bueno, cada evaluador evalúa a su orador asignado. Luego, para la sección de discursos improvisados, que luego comentaré un poco de qué se trata, hay un evaluador de esa sección, que evalúa al responsable de la sección y a los que han intervenido en ella. Para ese tipo de evaluaciones no hay ya una plantilla, ¿vale? Suelen ser simplemente evaluaciones arbitrarias. Y luego tenemos lo que llamamos evaluador de la reunión, que evalúa perdón, a todos los demás roles. Al moderador, al gramático, al cronometrador, al resto de evaluadores, etcétera. Tened en cuenta también que todas las evaluaciones, aparte de las notas o la plantilla que por escrito uno le pueda pasar a las personas a las que está evaluando, se hacen verbalmente. Es decir, el evaluador de discursos, el evaluador de discursos improvisados, el evaluador de la reunión, presentan su evaluación hablada también delante del club, para que, lo dicho, todos los miembros puedan aprender y no solo la persona que ha hablado. Ahora, ¿qué actividades se pueden hacer en un club? Hay muchísimas actividades y de hecho continuamente estamos dando de alta nuevas. Como veis, algunas sirven para entrenar la oratoria, otras para el liderazgo, otras para el pensamiento crítico, las 4 patas aquellas de las que os hablé al principio. Y es imposible tenerlas todas en una reunión. Algunas, como por ejemplo los debates, ya un debate ya de por sí lleva hora y media, con lo cual se os come prácticamente toda la reunión, en el momento en que lo incluís. Así que vosotros elegiréis qué secciones queréis tener en cada reunión. Para comenzar, yo os sugeriré algunas de ellas, ¿vale? Que son relativamente sencillas y fáciles de aplicar.
Y luego, según el club vaya teniendo más soltura y según os vayáis sintiendo más cómodos con esas actividades súper fundamentales o básicas, troncales, podéis empezar a explorar el resto de actividades y decir, pues vamos a probar un día esto de los rompehielos, vamos a probar un día esto de el fuego cruzado o los coloquios, o vamos a probar un día y así sucesivamente. En general, todos los clubes tienen también lo que se llaman requisitos operativos, pero vosotros al principio no os tenéis que preocupar por ellos. Esto lo menciono aquí simplemente para que sepáis que existe y que una vez que el club sea estable y funcione de forma normal y tal, pues hombre, tenéis que intentar cumplirlos, que son básicamente cosas que garantizan que se cumpla el programa educativo. Es decir, por ejemplo, está el requisito de que hay que organizar al menos 4 debates al año, idealmente más, pero al menos 4 al año, que sería uno cada trimestre, porque si no se pierde esa faceta del programa educativo y eso es problemático. Se queda coja la formación. Pero ya os digo, vosotros el primer año no os preocupéis de esas cosas porque tampoco son importantes. Hay cosas más importantes al inicio. ¿Cómo transcurre habitualmente una reunión? De nuevo, esto es una sugerencia, es una reunión típica. Os recomendamos comenzar con este formato, pero luego vosotros podéis experimentar, variar el orden, hacer otras cosas. Eso ya según vayáis viendo las cosas que funcionan en vuestro club. Inicialmente lo que suele ocurrir es que el anfitrión o el moderador habla la reunión, habla un poco, sobre todo si hay invitados o nuevos miembros, sobre cuál es el propósito del club, cuál es el rol de Agora Speakers International, algunas cosas operativas como por ejemplo apagar los móviles, no habléis mientras los ponentes están hablando, no entréis y salgáis de la habitación. Después, el anfitrión o el moderador va llamando a los diferentes roles. Llama al cronometrador y digo llama porque nadie habla desde su sitio. Y por eso en los requisitos para un sitio donde reuniros es necesario que haya una zona aparte a la que solemos llamar escenario, pero no tiene por qué estar elevada, que es desde donde la gente habla, que es separada del resto de personas. Porque la sensación de estar hablando desde sentado en una silla o desde el propio sitio es muy diferente a estar hablando delante de un grupo de personas. Entonces, el cronometrador explica su rol, explica por qué el tiempo es importante, explica las señales, etcétera. Después, el moderador llama al gramático, el gramático explica su rol, explica cuál es la palabra del día. Y luego, por cada sección, habitualmente el moderador llamará primero al evaluador de la sección para que explique qué es lo que va a pasar a continuación y cuáles son los criterios de evaluación. Por ejemplo, si Marta va a hacer un discurso cuyo objetivo es practicar lenguaje no verbal, pues el evaluador de Marta podrá decir algo así como, Marta a continuación va a hacer el proyecto número el que sea, que tiene como objetivo el lenguaje no verbal, así que todos nos tendremos que fijar en cómo mueve sus manos, etcétera, etcétera, etcétera. Y luego el moderador da la palabra a Marta, que presenta su discurso. Y luego suele haber una pausa de 1 o 2 minutos para que la gente pueda escribir sus impresiones y al final el evaluador realiza la evaluación verbal. Y eso se repite por cada sección. Y al final, en la conclusión de la reunión, las mismas cosas, pero en orden contrario. Primero se llama al gramático, que presenta su informe, quién ha cometido cuántas muletillas, quién ha utilizado cuántas veces la palabra del día, buenos y malos ejemplos de uso del lenguaje, después el cronometrador y después el evaluador general, que hace una evaluación de la reunión en su conjunto. Un pequeño comentario sobre las diferentes actividades. En general, casi todas las actividades, como por ejemplo rompehielos, pensamiento del día, debates, etcétera, son actividades autocontenidas. Es decir, siempre tienen los mismos objetivos. El pensamiento del día, por ejemplo, que también podría ser frase del día o película del día o libro del día o sitio del día o actriz del día, lo que sea, lo que a uno le guste. En el fondo es un discurso muy cortito, de 2 a 4 minutos, simplemente para gente que está muy nerviosa
y que le cuesta mucho estar delante de un público durante un tiempo prolongado. Y es una especie de mini discurso, pero al final, si uno hace 10 veces el pensamiento del día, siempre va a tener los mismos objetivos. No va a cambiar la evaluación ni los fines didácticos. No ocurre eso con los discursos preparados. Los discursos preparados forman parte de nuestro programa educativo, que está organizado en rutas. Se empieza por lo que llamamos una ruta educativa básica, que tiene 16 proyectos. Y cada proyecto tiene una serie de objetivos. Se empieza por cosas básicas, como por ejemplo, saber estructurar un discurso, tener un único mensaje claro y no estar disperso intentando transmitir 40 cosas, usar unos recursos lingüísticos apropiados, y se va avanzando hacia cosas más avanzadas, como por ejemplo, valga la redundancia, uso del humor, uso de las emociones, uso de las historias o anécdotas personales, etc. Y ahora, la mayoría de los discursos, perdón, la mayoría de los proyectos están divididos en dos partes, que hay que hacer en dos reuniones diferentes. Una consiste en un análisis de discurso, que es buscar un discurso que a la persona que presenta esa parte le haya gustado. No tiene por qué ser un discurso de alguien famoso, aunque bueno, la mayor parte de la gente elige discursos de TED o de políticos o de actores, monólogos de películas o de sesiones de graduación o de inicio de año escolar, o especialmente en las universidades. El caso es que se elige un discurso y se analiza desde el punto de vista de lo que trata el proyecto. Es decir, si el proyecto trata, de nuevo el ejemplo, sobre el lenguaje no verbal, entonces se analiza el discurso que esa persona haya elegido desde el punto de vista del lenguaje no verbal. O por poner otro ejemplo, si el proyecto es sobre estructura del discurso, pues la persona que analiza ese discurso tiene que analizarlo desde el punto de vista de estructura. ¿Cuál es la parte introductoria? ¿Dónde acaba? ¿Cuál es la parte final? ¿Dónde empieza la parte final? ¿Cuáles son los diferentes puntos o principales secciones del discurso, por así decirlo? ¿Cuáles son las transiciones? ¿Cómo se han hecho las transiciones? ¿Han sido suaves? ¿No han sido suaves? ¿Con qué forma o con qué recursos lingüísticos se pasa de una sección a otra? Etcétera. Eso tiene como finalidad no solo didáctica, de aprender cómo otras personas lo hacen, sino también de exponer al club y a los propios miembros a muchos estilos diferentes de oratoria. Porque en Ágora un objetivo fundamental es que todos desarrolléis vuestro propio estilo de oratoria y no que todos salgáis cortados por el mismo patrón y que se os pueda reconocer como, este da discursos de tipo Ágora. No. Cada uno tiene que desarrollar su propio estilo natural. Y el estilo natural se desarrolla a base de coger cosas que os han ido gustando de otros. De este me gusta esto, de este otro me gusta esta otra cosa que hace, etc. Y a eso le añadís vuestra propia salsa o vuestra propia creatividad. Lo que sí que no os recomiendo en ningún caso es intentar imitar al 100% a nadie, porque esa persona ya existe y solo puede ser ella misma. Y la segunda parte de todos los proyectos es ya vosotros preparar un discurso y presentarlo delante del club con esos objetivos. Tener una estructura clara o tener un lenguaje no verbal claro o según el objetivo del proyecto. Y ahora, una vez que terminéis la ruta educativa básica, tenemos lo que se llaman rutas educativas avanzadas, que ya son comunicación en contextos muy concretos, empresarial, para emprendedores, de narrativa, de discursos humorísticos, discursos de entretenimiento, discursos educativos, etc. Y luego cada una de esas ramas pues tiene entre 7 y 12 proyectos, si no me acuerdo mal. Entonces, ¿dónde ver todo esto? ¿O dónde encontrar las cosas? Bueno, toda la documentación está ahora mismo en nuestra wiki, en wikiagoraSpeakers.org. De momento no es necesario estar registrado en ningún sitio para acceder a ella, aunque en el futuro sí hará falta. Más que nada porque los materiales educativos son gratuitos para los miembros, pero no significan que sean de dominio público, ni Creative Commons, ni nada parecido, y solo están accesibles para los miembros.
Lo que pasa es que, bueno, todavía se está demorando esa parte. El caso es que, por ejemplo, las diferentes actividades, bueno, desde aquí podéis cambiar el idioma, yo es que por defecto lo tengo en inglés. Los diferentes roles y las diferentes actividades los tenéis aquí, en la sección de roles en las reuniones. Entonces, por ejemplo, si a alguien le ha tocado ser o se ha presentado voluntario para ser un cronometrador en la reunión siguiente del club, pues lo suyo sería que, si es la primera vez que lo hace, se viniese aquí y leyese cómo exactamente el cronometrador hace su trabajo. Y aquí está explicado con todo lujo de detalles cuáles son las señales, cómo se deben utilizar, cómo se temporiza, dónde están las indicaciones de tiempo de cada sección, etcétera, etcétera, etcétera. Igual, si el rol es moderador, pues de nuevo, entráis en la sección de moderador y veis exactamente cuáles son las características de un buen moderador, cómo podría empezar la reunión, con qué tipo de alocuciones, cómo podría dar y ceder la palabra, etcétera, etcétera. Evidentemente, cuando hayáis hecho ya 10 veces el rol de moderador o 10 veces o 2 veces el rol de cronometrador, pues no hace falta estar leyéndoselo, porque es todo el rato lo mismo. Y ahora, la ruta educativa básica, sobre todo para los proyectos de discursos preparados, la tenéis aquí, en programa educativo básico. Entonces, por ejemplo, si alguien quiere empezar y hacer el proyecto primero, que realmente es el proyecto número 2, porque el proyecto número 1 es simplemente intentar ser cronometrador o contador de muletillas, que son intervenciones muy cortas para gente que tiene pánico realmente a estar más de un minuto delante de los demás o hablar libremente. El cronometrador y el contador de muletillas habitualmente van con sus notas y las van leyendo, no mucho, pero se van basando bastante en ellas. Con lo cual, bueno, pues para personas muy nerviosas es un buen primer papel. Pero realmente el programa educativo como tal empieza en el segundo proyecto, hablando de las cosas que te gustan. Y lo dicho, si alguien quiere preparar ese proyecto, pues se va aquí y lee lo que tiene que hacer. Entonces veréis que en cada proyecto se indica la temporización, qué cosas se pueden utilizar, qué cosas no se deberían utilizar. Y lo que es importante es que al final de todos los proyectos, ¿de acuerdo? Aquí tenéis la hojita de evaluación que es para el evaluador, donde se le guía en qué cosas se tienen que fijar y a qué preguntas tiene que contestar. Entonces, esta hojita la tiene que, aparte de lo que es la evaluación verbal, esta hojita la tiene que rellenar y dársela al ponente para que pueda tenerla como referencia. Según se avanzan los proyectos, veréis que las cosas cambian. Por ejemplo, en los proyectos más avanzados, pues ya hay dos partes. Una parte que es el análisis de otro discurso y otra parte que es la presentación del discurso. Y ya veis que hay cosas que se os quitan. No se pueden utilizar notas, no se puede utilizar un atril, porque la gente muchas veces utiliza el atril como sitio detrás del que esconderse, como un mecanismo de defensa. Eso no puede ser, etcétera. También tenéis dos temas importantes, que son, los tendréis referenciados de todas formas, aquí en temas de oratoria, el papel del evaluador, que es un documento bastante extenso sobre cómo hacer evaluaciones que sean útiles. ¿Vale? Cualquiera que sea evaluador debería leerlo. Dos cosas más que, bueno, aparte de muchísima más información que en la wiki, pero esos serían los puntos por donde empezar. Así os quiero llamar la atención sobre dos puntos que hay, que son lo que llamamos el portal de marca, donde podéis encontrar a toda clase de plantillas y cosas descargables. Logotipos, tipos de letra, especialmente aquí en la zona de Club Business, tenéis las plantillas de evaluación general, por ejemplo, tenéis plantillas para el orden del día, tenéis plantillas para el cronometrador, plantillas para el gramático, etcétera. ¿Vale? Todas son personalizables. Y eso sí, si las personalizáis, tened presente siempre lo que llamamos las directrices de marca, que básicamente indican o guían cómo se puede hacer la personalización. ¿Vale? Qué cosas no se pueden hacer con el logo, qué cosas se pueden hacer con el logo.
Pero bueno, al final la mayor parte de las reglas se resume en que siempre debería estar sobre todo el logo o el nombre al menos de vuestro club y el logo de Agora para evitar confusiones con materiales oficiales. ¿De acuerdo? Porque si solo ponéis el logo de Agora parece que es una cosa, es una comunicación oficial emitida por la fundación y no puede inducir a confusión. ¿Qué otras cosas solemos hacer? Ya fuera de los clubes, a ver, un segundo. Ha perdido la pantalla. A veces le pasa. Hacemos convenciones regionales y también hacemos una convención de aumento, una convención internacional al año. Este año, en el 2019, fue la primera en Lisboa. El año que viene, en el 2020, será en Nepal, en Katmandú. Y en general, cada año se hace en un continente diferente. Con la novedad de que este año que viene vamos a empezar con los concursos. Concursos tanto de oratoria en ramas específicas, como mejor discurso educativo, mejor discurso de narrativa no humorística, mejor discurso de humor, etcétera. Y también un concurso de liderazgo en cuanto a mejor proyecto social, que es una de las actividades que se hacen en los clubes. Ahora, para la primera reunión, ¿cuál es la sugerencia? Con que empecéis con estas secciones es suficiente. Es decir, un discurso preparado, una evaluación de ese discurso, informes analíticos, que sería cronometrador y gramático para empezar, un pensamiento del día y una sección de discursos improvisados. La sección de discursos improvisados es básicamente una persona que prepara, dependiendo del tiempo que haya, 4, 6, 7 preguntas sobre un tema más o menos realista y que escoge a personas al azar de los que asisten a la reunión, víctimas, y les plantea la pregunta. Y esas personas tienen que responder de forma correcta o coherente en un periodo muy corto de tiempo e intentar estar hablando al menos entre 1 y 3 minutos. Y el objetivo es prepararos o entrenaros a que podáis pensar sobre la marcha y articular respuestas de forma rápida en situaciones en las que no estabais preparados de antemano, como puede ser en una entrevista o en un entorno social o yo qué sé, la típica situación de coincidís con el jefe en el ascensor y os suelta una pregunta cualquiera. Entonces hay que ser capaz de contestar y dar más o menos una respuesta que tenga sentido, no quedarse bloqueado, paralizado o empezar a decir tonterías. Es importante en la parte de discursos improvisados que el coordinador plantee preguntas que sean realistas, es decir, que realmente a uno le puedan surgir en la vida real. Tenemos otra sección que es la de rompehielos, en las que se admiten preguntas un poco más relajadas, como por ejemplo, pues si fueras un superhéroe, ¿cuál sería tu superpoder preferido? O si pudieras viajar en el tiempo, ¿a qué época te irías? Eso para romper el hielo está muy bien, pero no es una situación muy realista. No es una pregunta que a uno le vayan a hacer en su vida normal. Ahora, en la sección de discursos improvisados, pues es mucho más probable algo de tipo, imagínate que estás en una entrevista de trabajo y te preguntan, ¿cuál es tu mayor defecto? Sí, sí, podéis hacer las preguntas sobre la marcha, Juan. ¿Quieres hacer alguna ahora? Como prefieras. Si puedes verbal, mejor, para que lo oigan todos, no haya que estar leyendo. Sí, gracias. Buenas tardes. ¿Se me escucha? Sí, sí, perfectamente. Sí. Buenas tardes con todos.
Este, hace un momento estaba hablando acerca de plantillas, de la evaluación. Y bueno, tenemos claro de que esto es un club. Estas plantillas o estas evaluaciones escritas y que hace cada uno de los evaluadores, valga la redundancia, ¿nos lo quedamos nosotros o hacia quién va dirigido o queda archivado o solo es para la persona que dirige el grupo? Las plantillas de evaluación se le dan al ponente siempre, al final. Es decir, yo recibo todas las evaluaciones, tanto por escrito, tanto las genéricas del público como las de, como las de mi evaluador, para que yo en casa pueda leerlas tranquilamente y bueno, ver qué hago con ellas. Luego más adelante, cuando tengamos un... Y ahora mismo, pues eso, hay que estar imprimiendo las plantillas y rellenándolas a mano. Más adelante, hipotéticamente, tendremos un sistema online para archivarlas y tal, pero no sé hasta qué punto será popular. Al final se acaba imponiendo papel y lápiz y lo dicho, se le dan al que van dirigidas, Muchas gracias. ¿no? Gracias a ti. Entonces, si combináis esas actividades, podéis armar un orden del día como este, que es básicamente la parte introductoria, una sección que contiene un discurso preparado, otra sección con el pensamiento del día y otra sección con los discursos improvisados, la conclusión. Y con eso tenéis una reunión que suele durar 1 hora y media. Si sumáis las actividades veréis que realmente duran, que suman 1 hora, pero entre los aplausos, porque intentamos siempre que los clubes aplaudan mucho, pues eso siempre da como más apoyo al orador. Entre los aplausos, las pausas, las presentaciones, los desplazamientos del sitio al escenario y del escenario al sitio, al final se acaba sumando el tiempo y nos vamos a 1 hora y media. Y si os fijáis, para esta reunión, para este tipo de reunión sugerida, solo hacen falta 8 personas, que por eso decimos que el número mínimo de personas para armar un club son 8. Realmente en Guayaquil no tenéis ese problema porque hay muchísimo interés. Yo creo que junto con Quito sois de los grupos que más personas han interesado en tan poco espacio de tiempo. De hecho, en Quito perfectamente se podrían formar ahora mismo 3 clubes, porque hay como 12 o 15 personas interesadas en diferentes franjas horarias y días de la semana, y en Guayaquil perfectamente puede pasar lo mismo. Hay un grupo de personas a las que, la mayoría, a las que les venía bien pues esta hora, los sábados a las 3, pero eso no significa que los demás, pues, ahí os quedáis, no. Ellos, si se juntan suficientes personas en otra franja horaria, pueden perfectamente armar otro club. Y en el grupo de Guayaquil hay suficientes personas como para hacer eso. No hay limitación del número de clubes en una ciudad. Y de hecho suele ser interesante que haya muchos clubes. Suele ser un lujo, de hecho, que haya más de un club, sobre todo desde el principio, porque eso le da muchísimo juego a los miembros, sobre todo porque al fin y al cabo uno cuando habla muchas veces en un mismo club pues se acaba acostumbrando a la gente. Ya llega un momento en el que no estás hablando delante de un público, estás hablando delante de un grupo de gente que conoces o incluso de amigos. Y ya te empiezas a acomodar. Y el objetivo no es ese. Recordad que Agora es sobre todo una fundación educativa, no social. Así que nunca viene mal tener otro sitio donde poder ir, otro club, otras personas diferentes enfrente de las cuales hablar. Y eso es algo que viene súper bien. Bueno, una reseña solamente corta para incidir en lo que os comentaba antes, de que no todos los clubes son gratuitos. En los clubes corporativos y los restringidos, los que requieren pertenencia a alguna asociación profesional, por ejemplo, la magistratura o ser notario o algo parecido, pues tienen que pagar una cuota. No es vuestro caso, pues entiendo que el club de Guayaquil será abierto al público. Los clubes que se monten en escuelas o universidades, con independencia de si son universidades con ánimo de lucro o centros privados o públicos, también son gratuitos porque consideramos que realizan un papel, una función de interés público. Y ahora,
¿Cómo empezar con el tema del club? La receta para el éxito, para montar un club y para cualquier cosa en la vida es empezar. Es el 60% fácil de todo el trabajo. Es decir, ponerse en marcha, no andar paralizado esperando a encontrar el sitio perfecto o el momento perfecto o los miembros perfectos o no sé, saberse de memoria toda la documentación de ahora. No, no hace falta. Lanzarse es el 60% de todo. Nunca os saldrá nada bien a la primera. Vamos, a lo que seáis absolutamente genios. Y cometeréis errores. En el club os saldrán imprevistos, os ocurrirán cosas que no sabíais o no esperabais. No pasa nada. Fijaros que es el mismo ciclo de aprendizaje individual, pero aplicado a un club. Meteréis la pata y el caso es aprender de ello e iterar. En lugar de estar teorizando en la playa durante 4 meses a ver cuál es la postura perfecta para nadar. Y después de esos 4 meses intentar nadar. No. Y de hecho, ese mismo ciclo lo hemos aplicado en Ágora. Ágora cuando se lanzó no teníamos prácticamente nada. Teníamos los 2 primeros proyectos del programa educativo, casi nada estaba desarrollado y al cabo de 2 meses fue gracioso porque nos llama a la gente de Polonia, que fueron los 3 siguientes clubes que se unieron y nos dicen, oye, ¿pensáis desarrollar esto en algún momento? Que llevamos 2 meses haciendo el primer proyecto y estamos un poco aburridos. Así que lo dicho, ni siquiera nosotros esperamos a tener todo el programa educativo antes de lanzarnos. Simplemente empezamos. Entonces, ¿qué necesitáis? Primero, el conocimiento de cómo funcionan las cosas, que después de esta sesión ya tenéis el 80% de él, o bueno, el 80%, digamos el 60% de la primera reunión, y sabéis dónde encontrar el 40% restante. Luego sí, hay reuniones grabadas de vídeos, la gente publica todo el rato vídeos de sus diferentes clubes, está bien poder ver alguno y leer alguna documentación más, pero lo dicho, no os tienen que obsesionar. Después, nosotros por defecto os damos un nombre y un logotipo para el club, que sería Ágora Speakers Guayaquil, pero vosotros cuando estéis más establecidos, si queréis, lo podéis cambiar. De hecho, Ágora no tiene por qué ser parte del nombre del club siquiera. La gente se suele quedar con el nombre de la ciudad, más que nada porque no puede haber un nombre de club que incluya nada más grande que una ciudad. No puede haber un Ágora Speakers Ecuador, por ejemplo, porque podría inducir a la confusión de que ese club de alguna forma representa a todo Ecuador y no es así. No hay clubes más importantes que otros. Y ahora, una cosa que sí que tenéis que tomar una decisión es si el club va a tener cuotas o no. Como os comentaba, nosotros no vamos a cobrar nada. Ahora, el club lo más probable es que tenga ciertos gastos en impresión, en fotocopias. Si no conseguís un local gratuito, probablemente haya que alquilar algo por horas o lo que sea. Y esos son unos gastos que de alguna forma hay que pagar. La forma más fácil, por supuesto, hay formas más sofisticadas que mantienen la gratuidad del club, como buscar patrocinadores o vender merchandising, pero eso suele ser muy complicado. Lo más fácil es repercutir los gastos en los miembros, es decir, si las fotocopias han costado, pues no sé, $10, pues todos ponemos $1 y ya está. Entonces, eso es una decisión que tenéis que tomar vosotros. Nosotros ahí no intervenimos. Si el club va a tener cuotas, si no va a haber cuotas, cuántas van a ser, cada cuánto tiempo, etcétera. El único requisito es que si vuestro club tiene cuotas, hay unos requisitos de transparencia financiera, ¿vale? Que los podéis leer en ese artículo de la wiki, que básicamente tienen como propósito asegurarse que los fondos del club se usen correctamente. Nosotros sí recomendamos, de todas formas, que los clubes tengan una cuota, porque siempre habrá algún tipo de gasto que haya que estar pagando. Segundo, porque crean un pequeño compromiso. Y tercero, porque a la larga os permiten adquirir material para el club, como por ejemplo pueden ser micrófonos, proyectores, invitar de vez en cuando a alguien a que os dé un seminario, comprar libros, lo que sea. Pero ya os digo, eso es decisión vuestra. Si queréis tener cuotas bien, si no también bien, nosotros en eso no entramos.
Y otra cosa que tenéis que decidir es con qué frecuencia os vais a reunir. El mínimo necesario es una vez al mes, porque si no, no tiene sentido, se pierde la continuidad. Pero nosotros recomendamos que os reunáis al menos semanalmente. Eso hace que al principio cueste mucho más levantar el club, porque habrá semanas, no todo el mundo puede asistir todas las semanas, y habrá semanas en las que se presenten solo 4 o 5 personas en una reunión y habrá que sacarla adelante. Pero a cambio, ese tipo de clubes que se reúnen semanalmente crecen con mucha más rapidez. Porque un posible invitado que quiera asistir a la reunión de vuestro club no tiene que estar haciendo cábalas para saber si va a haber o no reunión. Por ejemplo, si os reunís todos los miércoles, pues el tío ya sabe que si es miércoles hay reunión. En cambio, si decís, pues nos reunimos los segundos y cuartos miércoles de cada mes, pues ya es un follón, hay que estar contando. ¿Qué miércoles de mes es hoy? ¿Primero o segundo? Ah, es tercero. Bueno, pero el segundo fue fiesta, entonces, ¿qué pasa? ¿Se traslada la reunión al tercero o es que no hay ninguna reunión y es solamente una al mes? Cuantos más obstáculos pongáis a alguien para ir a veros, más probable será que directamente pase el tema. Después, hace falta un mínimo de miembros fundadores, que en nuestro caso no va a ser ningún problema, porque había como 15 personas que coincidían en esta franja horaria, con lo cual, bueno, y casi diría que incluso aunque falle en la mitad, que no veo que no es el caso, viendo los participantes que hay, lo tenéis resuelto. Y lo que sí, transcurrido cierto tiempo, deberíais tener un mínimo de roles directivos, que también está documentados en la wiki, lo que tiene que hacer cada uno, más que nada para distribuir el trabajo que supone llevar un club, porque requiere esfuerzo y dedicación. Y lo último que quedaría es buscar un sitio. Esa es la parte en la que nosotros menos podemos ayudar, porque es local. Si alguien tiene un sitio propio o trabaja en una empresa en la que puedan ofrecer una sala, perfecto. Si no, suele dar buen resultado hablar con escuelas, universidades o cosas similares, porque podéis ofrecerles una propuesta tipo ganar-ganar. Vosotros conseguís una sala gratuita para hacer las reuniones y ellos a cambio consiguen una actividad que es súper interesante, que tiene muchísima demanda y que ellos pueden ofrecer a sus alumnos sin ningún tipo de coste. Y no hablo ya de coste económico, sino de organizativo. Es decir, la universidad o escuela no tiene que mover un dedo, se lo dais todo hecho. Y es una cosa que siempre viene muy bien. En estos casos, nosotros podemos dar apoyo institucional. Es decir, si necesitamos que nosotros mandemos una carta formal respaldando vuestro club desde Ágora Speakers International diciendo que somos una fundación, con nuestros datos legales de registro y todo eso, ya en plan más serio, lo podemos hacer sin problemas. Nos decís a quién hay que dirigir la carta y cómo se llama la institución y la mandamos. Email me refiero. Si eso no funciona, pues reunirse en restaurantes, pubs y cafés también suele dar resultado, especialmente en momentos de baja afluencia de público, porque, de nuevo, a vosotros os da una salita o un reservado del local y a cambio el compromiso es pedir algo, consumir algo, una bebida o a lo mejor quedarse a cenar después, lo que sea. Y si todo lo demás falla, pues bueno, siempre está el remedio, si el tiempo acompaña, de reunirse en sitios abiertos. De hecho, en Madrid, a pesar de que lo he dicho, la gente tiene sus locales donde reunirse, bares, por aquello de las copas, sí hacen reuniones frecuentemente en parques por salir de la zona de confort. Y también es un mecanismo bastante bueno para reclutar a potenciales personas interesadas, porque la gente, los paseantes por ahí ven a un grupo de gente practicando oratoria, entonces se acercan, curiosos, preguntan, etcétera, muchos acaban apuntándose. Y por último, está el proceso de afiliación del club, el registro del club como tal. Que para ello es súper sencillo. Solamente es necesario tener convocada la primera reunión ya, con al menos una semana de antelación, rellenar un formulario súper sencillo
que básicamente os pide los datos del club, el orden del día y al menos 8 personas. Miembros, no, si sois 20 miembros no hace falta darlos de alta a los 20, basta con que haya 8. Y en base a eso nosotros hacemos un anuncio como los que supongo que habéis visto publicados en el grupo internacional o en el grupo internacional de español, que por cierto en breve se publicará el de Quito. Y es un evento que creamos también para promocionar un poco el club y ayudarle con la asistencia. Y finalmente, bueno, pues nada, una vez que se celebra la reunión, esperamos que podáis compartir el éxito de la misma. Incluso si no sale como se espera, si se presentan, por ejemplo, solo 5 personas, no dejéis de compartirlo, porque eso siempre motiva, que haya arrancado un club siempre motiva a todos los demás. Y además, perseverar es absolutamente fundamental. La constancia es lo que da el éxito al club. Yo siempre pongo, bueno, siempre no, desde hace 3 meses, antes tenía otro ejemplo, pero desde hace 3 meses pongo el ejemplo de Emmanuel Antwi en Ghana. Él montó su primer club en Accra y él esperaba una asistencia de unas 12 personas, pero por la lluvia y bueno, porque algunos no se enteraron y tal, solo se presentaron 5 y además vinieron en lotes de 3 y 2 en horarios diferentes. Pero el tío no se dio por vencido. Continuó, perseveró y el caso es que 3 meses más tarde hay 8 clubes en Ghana. Yo creo que después de Portugal y Nepal es el país en el que más clubes hay, incluso más que en España, que tiene 7. Y todos los clubes son súper sanos, es decir, con un número bastante razonable de miembros, 10, 12 que asisten con regularidad. Así que lo dicho, no os decepcionéis, no os desaniméis si en algún momento dado os pilláis un bache en el camino, porque ya os digo, lo importante es continuar adelante y tener constancia. Y bueno, ya con eso me callo. Al final se me ha vuelto a ir un poco. Yo no sé por qué en español se me va de las manos el tiempo. En inglés sí que os suele encajar en una hora. Pero bueno, si tenéis alguna pregunta escrita o verbal. Nada, pues estáis hartos ya. Bueno, solo un último comentario, y es que, ¿qué viene a partir de ahora? A partir de ahora viene el resto del camino que deberíais recorrer vosotros. Nosotros solo podemos ayudar muy parcialmente o muy poco desde aquí, con aquello de la carta de apoyo institucional o cosas así. Deberíais intentar encontrar un local donde poder reuniros entre todos. Os recomiendo, parece que funciona muy bien eso, crear un grupo de WhatsApp, no entre todos absolutamente de Guayaquil, sino entre todos los que estén interesados en formar un club en esta franja horaria. Y entre vosotros, pues, coordinar las cosas. Y luego otros crearán otro grupo de WhatsApp en su franja horaria, ¿vale? Para que no sea un caos de cada uno hablando de una cosa diferente. Fijar una fecha y una hora para la siguiente reunión, una vez que tengáis el local, lo antes posible. Y unos roles. Los roles o bien pueden ser voluntarios, en plan, ¿quién quiere hacer de cronometrador? ¿Quién quiere hacer de gramático? Pues yo. Yo me ofrezco a hacer esto. O si queda algún rol suelto, asignarlo aleatoriamente. ¿Vale? No siempre a uno le tocan los roles que le gustan, pues en esta reunión no me ha tocado, en la siguiente me apresuraré a presentarme voluntario y haré lo que yo quiera. Y comenzar. Por experiencia, si no conseguís hacer esto en 3 semanas, realmente no lo haréis. Nunca. O sea, la estadística es así. En plan, bueno, en este caso vienen las fiestas y será un poco más duro, pero lo dicho, si no conseguís tener la primera reunión en diciembre, va a ser complicado que el club arranque en absoluto.
¿vale? Habrá que empujar muchísimo, alguien tendrá que empujar muchísimo luego, porque se habrá perdido el momento. Sí, sí, no, preguntad todo lo que queráis, oral, escrito, como queráis. Hola de nuevo, buenas tardes. Veo que hay 17 participantes dentro de esta reunión vía Zoom. Sí. Y dentro de lo que es el grupo de Messenger, había dos administradores, o tres, si no me equivoco. La pregunta es, en este momento, en esta primera reunión, más que todo instructiva o formativa, ¿hay un moderador o algo que pueda llevar la coordinación de todo esto? Pues, a ver, nosotros somos facilitadores, es decir, las dos de las cuentas administrativas que veis, que son, bueno, Alexander y Alexandre básicamente, son, en el fondo, nosotros lo que actuamos es como facilitadores, es decir, os intentamos ayudar para que el club salga adelante, a guiar, pero realmente no, ni podemos, ni sería sano que intentásemos de alguna forma liderar el club, porque la administración de los clubes siempre es cosa local, es decir, la hacéis vosotros. Luego está Héctor, que tomó la iniciativa de montar un club en Guayaquil y él además tiene la posibilidad de un local, por lo que me comentó. Bueno, Héctor está aquí, espero que él también pueda intervenir. Lo que pasa es que ese local no está disponible en la franja que salió la mayoría. Ese local estaba disponible los sábados por la mañana, con lo cual a otro grupo pues supongo que le vendrá bien, pero al vuestro tendréis que buscar un sitio. Entonces, como la iniciativa salió de él, y de hecho toda la campaña de Ecuador salió porque él contactó con nosotros y nos dijo que tenía mucho interés en montar un club en Guayaquil. Nosotros dijimos, bueno, pues ya que se monta en Guayaquil, sería bueno que en el país, en Ecuador, hubiese más de, no solo un club, porque si no son como un poco huérfanos los clubes. Es una experiencia por la que ya hemos pasado. Y a pesar de que funciona, pero en el fondo también queremos que Ágora sea una comunidad y no un montón de clubes aislados. Y es una cosa en la que vamos a trabajar mucho en el año que viene. Y por eso está también él como administrador. Pero no sé hasta qué punto, bueno, lo he dicho, Héctor, cuando quieras puedes intervenir, no sé hasta qué punto a él le viene bien esta franja horaria, con lo cual es de esperar que surjan líderes diferentes también. Alexander, ¿cómo estás? Hola, Luis. Hola, ¿cómo estás? Justo interesante lo que tú decías ahorita, que surjan líderes. Entonces estoy viendo que Juan también está, Juan, ¿verdad? Aquí está conversando mucho. Me gustaría ver si nosotros iniciamos con el tema del grupo WhatsApp, porque lo que tú decías que lo importante es comenzar. Sí. Entonces, podemos tomar la iniciativa junto con el compañero que hizo la pregunta anterior para nosotros comenzar a arrancar el tema. Porque como tú dices, si no arrancamos este mes, no arrancamos nunca. Exacto. Sí, 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 adelante. Nosotros no os tenéis que pedir permiso para nada. De hecho, hubo una persona que, no me acuerdo de su nombre, que nos preguntó si se podía montar un club. Sí, para montar un club había que pasar por todo el tema de la formación y los enlaces y los formularios, y realmente no. O sea, si alguien tiene 10 personas y un sitio donde reunirse, puede montar el club enseguida, no necesita pasar por todo este proceso. Este proceso es únicamente para ayudaros a encontrar, porque si no, poner 40 personas en cuando reunirse estaría imposible. Así que lo dicho, no pidiendo permiso ni nada, sino simplemente, lo dicho, hacerlo. Sugiero que se presente todo el mundo porque no conozco a nadie. Que den tu número de WhatsApp también. Ya. A ver, voz, saludos. Sí. Hola, hola, buenas tardes con todos. Hola, Héctor. Bueno, hola Alexander y todos los presentes. Yo soy Héctor, yo fui la persona que tomó en contacto con Alexander en primera instancia. Y bueno, pues el horario, la franja horaria que yo había pactado era 11 de la mañana o 10 de la mañana, porque es la hora que más se facilitaba. Y veo que hay algunos interesados en ese horario, pero no todos.
según Alexander, en el cruce de horarios que hubo, el grupo que salió primero, formado y con más de 10 integrantes, es el de las 3 de la tarde. A mí se me complica un poco ese horario, pero estoy dispuesto a colaborar en todo, incluso ya sería de forma interna, hablar con... Veo que aquí se forman enseguida los líderes, ¿no? Veo que Juan es una persona que está tomando la iniciativa y eso es importante y eso es bueno. Alguien más intervino en ese momento, no lo reconocí, no lo veo en la franja de participantes, pero como decía Juan Carlos y la otra persona, sí, compartir los números, formar el grupo de WhatsApp, aunque a mí se me puede complicar un poco participar de inicio a las 3 de la tarde, puedo hacerlo, pero no por mucho tiempo. Puedo ayudar a dejar establecido este grupo, este club de este horario, y yo me mantengo en el club de las 10 de la mañana y espero que así mismo también Juan y cualquier otra persona, pues también de un momento a otro participe y colabore. Estoy presto, estoy dispuesto, puedo también facilitar cierto material impreso, incluso ya tengo un material descargado porque yo ya venía preparándome, ya he venido estudiando ya los roles y los materiales de Wikiagora, ya los tengo impresos y con gusto puedo ayudarlos, ¿no? Cedo la palabra. Sí, efectivamente. Además, lo dicho, no hay ningún inconveniente en que haya varios grupos, incluso el mismo día de la semana en diferentes horarios. Perfecto. Y uno no está limitado. Si uno tiene tiempo libre, puede participar en varios clubes. De hecho, es una experiencia bastante instructiva. El único coste adicional que tiene es más tiempo. Lo que sí os recomiendo es que los grupos de WhatsApp estén separados por protoembrión de club, por así decirlo, porque si no va a ser un caos. O sea, cada uno hablando de una cosa y no está claro quién se está refiriendo a qué cosa. Y también os recomiendo que los números de teléfono los dejéis en el chat general y dejando claro que se trata para este horario y no para otro. Pero bueno, ahí ya como lo queráis organizar, lo dicho. En cualquier caso, lo que sí, una vez que los clubes, o una vez que al menos un club esté formado, nosotros nos solemos salir de los grupos, más que nada porque Facebook nos da un número limitado de grupos que podemos crear y dejamos la administración de los grupos de Facebook a vosotros. Luego ya si vosotros queréis conservarlo o pasarlo o dejarlo, cancelarlo y pasar solo a WhatsApp, eso ya como queráis. Ya os digo, nuestro papel es facilitar y no estar gestionando el club. Sería interesante de que los demás miembros que están en esta reunión se presenten porque no los conozco. Pues a ver. Lo que sí, Rosa, las preferencias y todo ese tipo de cosas, dejarlas en el chat general, más que nada porque ahora en cuanto cierre la reunión, este chat se va a ir. Yo luego compartiré la grabación, pero lo que pongáis en el chat no va a estar. Hola, Hola, Tania. hola, buenas tardes con todos. Soy Tania Guerra, de Quito. De Quito, sí, eso iba a decir, Ajá. tú me suenas de Quito más que de Sí, lo Guayaquil. que pasa es que quería saber cómo están organizándose en Guayaquil. ¿Has estado toda la reunión de nuevo en las mismas cosas? Sí, sí. Qué moral, qué Bueno, paciencia. es un poco fortalecerse también para la reunión que vamos a tener el día jueves. Vale, eso sí que ya son ganas. Sí, 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 yo les felicito, sí, es importante organizarse, como dice Alexander, manejar un chat en WhatsApp por horario, creo que es importante. Y bueno, eso ya será cuestión de planificación y de acuerdos como estamos nosotros también haciendo. Les felicito y les auguro mucho éxito. Buena tarde. Gracias.
Excelente, Tania, muchas gracias por tu palabra y por tu apoyo. Considero que debemos entonces, en el grupo que ya está creado en Messenger, porque este chat ya en unos minutos se cierra, compartir los números de teléfonos para que se forme el primer club en la tarde a las 15 horas. Ahí también sería bueno que las personas que están interesadas en la mañana lo comuniquen para yo empezar a formar el grupo de las mañanas, de las 10 de la mañana. Yo de todas formas lo que haré, porque desde que publiqué la hojita de cálculo con la distribución de horas se han añadido más personas, es hacer un nuevo recuento y etiquetaros a todos. Es decir, según han salido, que bueno, también es verdad que una cosa dice en cuanto a disponibilidad de tiempo y luego otra cosa es la real, ¿no? Pero al menos en cuanto a grupos, etiquetar cómo han salido, quién en teoría prefiere a las 15, quién puede a las 10, quién puede otro día de la semana a otra hora. Y eso puede servir de guía a los que quieran liderar esos grupos para orientarse. Como punto de partida, al menos. Bueno, pues si no hay más dudas, un último consejo sí que os daré, y es que existe una gran tentación para después de esto que la primera reunión sea una reunión para conoceros o simplemente por quedar. No os lo recomiendo. Os recomiendo que la primera reunión ya sea una reunión formal. Ya tenéis todo lo necesario, más que nada porque en el fondo esas reuniones para conocernos es simplemente una expresión más del miedo a empezar. Realmente no hay motivo para no empezar ya. Siempre habrá personas desconocidas que entren en un club, siempre habrá gente nueva, con lo cual nunca vais a conocer a todo el mundo. Así que realmente una reunión para conoceros no os aporta gran cosa. Igual sí tiene algo de sentido quedar 15 minutos antes de la hora de comienzo para organizar las cosas, pero de verdad la próxima reunión que organicéis ya debería ser la primera real. ¿Nadie más quiere contar nada? Hola. Hola. Buenas tardes, Alexander. No sé si ven mi carita ahí. Sí, veo tu carita y veo que pone Lenovo. No sé cómo te llamas. Bueno, me presento. Mi nombre es José Reyes, pues estoy aquí con todo el entusiasmo y muy contento aquí de iniciar el club. Y bueno, así como veo que don Héctor tiene toda la disposición, bueno, para ayudarnos y todo, aunque él no va a poder estar en la tarde con nosotros, pero igual está a la disposición. Me parece de su parte muy bien, que nos apoye, nos aporte de esa manera. Y también vi que tiene una iniciativa buena don Juan. Y pues me gustaría que él tome como la iniciativa de, qué sé yo, ser presidente y nos dirija, porque él, o sea, realmente me gustaría a mí dirigirle, porque también yo estudio en la universidad y yo dirijo a mis grupos. Pero acá no puedo porque la universidad es mi trabajo, pero en la tarde sí puedo estar presente siempre. Y si don Juan tiene la disposición, me gustaría que él inicie. Ya con el grupo y todo, pues coordinar para todos que digan, ok, vamos a poder estar a tal hora, pues presentarnos ahí. Esas cosas suelen pasar de forma natural. La experiencia, y no os recomiendo estar asignando cargos desde el principio, sino simplemente al final hay personas que van a tener más tiempo y hay personas que van a colaborar más, y eso no necesariamente coincide con la intención que uno tiene al principio. Claro, Nos pasó en un país, no quiero decir el nombre porque todavía es muy reciente, pero una persona estaba súper entusiasmada en liderar el club y luego se formó el grupo y bueno, estuvo 2 semanas ignorando todas las conversaciones y durante ese tiempo pues otros empezaron a tirar del carro. Entonces, como es lógico, lo dicho, al final la visión que nosotros tenemos del liderazgo es un liderazgo para servir más que un liderazgo para mandar. Y por eso digo que es una cosa que suele emerger de forma natural. Los que más tiran del carro pues son los líderes naturales, pero vamos, en Agora y prácticamente en cualquier sector. Alguien que se ponga de acuerdo en el grupo para crear el grupo de WhatsApp, perdón la redundancia. Sí, eso debería ser cuanto antes. Para poder agregarlos, lo que puedan a partir de las 3 de la tarde. Adelante.
Ah, yo incluso casi diría que montases los dos grupos inmediatamente para que no haya líos. Por ejemplo, Héctor, si quieres el de la mañana y Juan o cualquier otro que quiera hacerlo el de la tarde, con independencia de que luego uno pueda estar en más de un grupo de WhatsApp, pero para que las personas que no hayan asistido a esta formación tengan ambas opciones. Y también os recomiendo crear un enlace de estos web para unirse al grupo de WhatsApp, más que agrégame. Pero bueno, sugerencias simplemente, como queráis organizarlo. Bueno, pues, ¿algún comentario más? Alexander, sí. Yo, Sí. yo proponía, ¿no? Que se forme o que den las personas que están en los grupos, en el Messenger más que nada, que fue el inicial contigo, la disponibilidad de tiempo. Tú igual dices que vas a cruzar nuevamente los horarios y vas a etiquetarnos según la disponibilidad de tiempo. Sí. Pero ya los que estamos presentes en esta conferencia, en esta charla, y que ya estamos decididos o están decididos a participar en el club de las 3 de la tarde, ya formen de una vez el grupo a partir de hoy. En el grupo de Messenger den su número de teléfono para empezar a formar, ¿no? Formar el Sí, grupo sí. de WhatsApp de las Sí, 3 de la tarde. sí. Sin duda, vamos, sí. Perfecto, pues entonces nada, para cualquier cosa, poner un mensajito en el grupo o por privado o incluso publicar en el grupo de Ágora hispanohablantes, más que nada para tener opiniones de otras personas de otros clubes que ya han pasado por el mismo recorrido y no solo está escuchándome a mí, ahora más que yo. Así que nada, daos de nuevo las gracias a todos. Perdonad que se nos haya ido el tiempo de nuevo y espero que pronto haya, tal como parece, 5 o 6 clubes en Ecuador, cosa que no estaría nada mal. Alexander, Sí, Juan, sí, ¿me escuchas? sí, te escuchamos. Para ver si Juan arranca haciendo el enlace de WhatsApp para nosotros irnos agregando. ¿Y arrancar ya? ¿Te parece, Juan? Hola. Don Luis, yo ya estoy creando aquí el grupo, ya me están enviando los contactos de todos los que puedan aquí en la tarde, para ya coordinarnos y pues comenzar. ¿Cuándo podemos reunir? Genial. Genial, entonces, chévere. Y ya pasé el número por vía Messenger, ya creo que alguien está creando el grupo. Perfecto. Bueno, eso sí que es rapidez. De acuerdo. Como yo decía, por favor, ya voy a pasar también mi número. Puedo apoyarlos ahora. Desde este inicio, el grupo o el club va a funcionar o va a continuar. Yo estaré en otro horario. Pero por favor, en este momento, si quiero participar, puedo apoyar, ¿no? Cuente conmigo. Genial, muchas gracias, Héctor. Pues Ya de a nada, poquito estoy conociendo a todos. sí. Lo dejamos ya aquí. Yo mañana compartiré, porque más que nada YouTube tarda en procesar y el propio Zoom tarda en procesar. Mañana tendréis el enlace publicado en el grupo de hispanohablantes de la reunión y también compartiré las diapositivas. Así que, de todas formas, lo dicho, yo creo que ya tenéis todo. Así que, buena suerte. Listo, muchas gracias. Gracias a Cuídate. vosotros.